Video presentado por Fanfic de Disfruten. Capítulo 1. Advertencia. El siguiente capítulo puede contener escenas que puedan resultar perturbadoras para algunos espectadores. Se recomienda discreción del espectador. Cuando recuperé la conciencia, me bombardearon numerosos sentidos extraños. Ruidos fuertes, hedores nauseabundos, garganta seca, visión borrosa, todo se mezclaba en una amalgama de caos. Tampoco ayudó que mi postura fuera extremadamente incómoda y, mientras intentaba instintivamente adaptarme a una posición más cómoda, noté rápidamente y de manera alarmante las restricciones en mi movilidad. Parpadeé con los ojos borrosos, me esforcé por contener las lágrimas y traté de mirar a mi alrededor. Noté que estaba oscuro y que el aire tenía un hedor a niebla, algo parecido al moho, pero más húmedo. Cuando mis ojos se acostumbraron a la poca luz, noté que no estaba solo. Las sombras de otras personas estaban frente a mí y a mi lado, y todos, excepto una persona en la esquina más alejada, tenían un aspecto delgado. Parecía que estaba en una habitación de madera, aunque por los movimientos bruscos y desiguales que sacudían todo el lugar, supuse que se trataba de algún tipo de carruaje. ¿Por qué, exactamente, estaba en un carruaje? Todavía estoy tratando de averiguar qué era lo que me impedía mover las manos, los pies y, lo que es más alarmante, el cuello. De todas las cosas, ¿qué diablos estaba pasando en primer lugar? Finalmente, me desperté por completo y pude funcionar, pero mi confusión nunca disminuyó. Noté que, además de mi sed insoportable, tenía hambre. Necesitaría algo para comer, después de beberme un galón de agua. Pero por lo que he notado hasta ahora, dudo que esté cerca de una fuente de agua. Quise intentar hablar con la persona que estaba a mi lado, para encontrar alguna respuesta a la situación repentina en la que me encontraba, pero mi garganta seca solo dejaba que nuestros rasguños se escucharan con voz ronca. Decidí entonces que mi mejor opción era reservar mis fuerzas. No estoy segura de cuánto tiempo tardó, pero el carruaje se detuvo. Me moví en mi lugar ansiosamente, esperando ver qué sucedería a continuación. No tenía poder, no tenía forma de resistir. Pase lo que pase, pasará. ¿Por qué estaba aquí otra vez? De repente, se escuchó un fuerte ruido metálico y mi cuerpo se detuvo por completo. Luego, una luz brillante inundó el interior del vagón cuando la puerta se abrió de golpe. Entrecerré los ojos y silbé ante el repentino dolor en mis retinas. Los que me rodeaban compartían una incomodidad similar y los gritos repentinos aumentaron nuestra angustia. Muy bien, levántense de sus traseros. Ahora. La voz era áspera y profunda. La voz de un hombre, tal vez la de un soldado, por lo autoritario que era su tono. Abrí un poco los ojos y noté que los demás comenzaban a salir del carruaje en orden. Como era de esperar, la persona que estaba a mi lado se levantó y siguió mi ejemplo. Decidí no llamar la atención ni hacer lo mismo. Cuando caminé agachado y temblando hacia la entrada iluminada, llegué al final del piso. La caída era mucho mayor de lo que esperaba, aunque, en realidad, no esperaba nada en primer lugar. No es que ninguna de mis ideas se acercara al paisaje que había antes. Ni siquiera estoy seguro de cómo describirlo. Había demasiados elementos sucediendo al mismo tiempo, tantos pequeños detalles que hacían que toda la escena pareciera antigua, medieval y muy oscura. Lo mejor que podría ofrecer como descripción es que me encontraba en medio de un puesto de avanzada medieval. Si tuviera energía para describirlo, lo haría, pero ni siquiera así podría permitirme el lujo de quedarme sin hacer nada. ¿Qué demonios estás esperando, enano? Bájate. Sentí que una mano enorme me tiraba del brazo y me hacía caer del carruaje contra mi voluntad. Apenas logré aterrizar sobre el barro con mis dos pies descalzos. Antes de que mis rodillas pudieran recuperarse del impacto, sentí un palo apuñalándome en la parte baja de la espalda, instándome bruscamente a seguir adelante. Con la violencia con la que me estaban tratando, me sacudí decididamente y forcé mis piernas temblorosas hacia adelante sin protestar. Nos alineamos en dos filas justo frente a la entrada del puesto de avanzada, que unos cuantos soldados con armadura de hierro cerraban manualmente. Yo estaba un poco en la segunda fila del medio, de pie detrás de un tipo bastante alto. Definitivamente disparaba a 6 pies, tal vez incluso más alto. De hecho, todos a mi alrededor eran altos. Yo miraba hacia el suelo mientras caminaba, pero ahora que no lo hago, realmente estoy empezando a ver cuánto más grande parecía todo. ¿Me hice más pequeño? Escuchen. Gritó uno de los soldados, que se había colocado delante del grupo.
Se diferenciaba de los demás por el hecho de que llevaba una tela rojiza sobre el omóplato y era el único que no llevaba casco, lo que dejaba al descubierto su pelo corto y rubio sucio. Tenía la cara llena de cicatrices. Supongo que era el capitán o algo así. Estamos pasando lista, así que hablen o se pincharán. No curaremos ninguna herida. Cuanto más miro y escucho, más me doy cuenta de lo mucho que esto se parece a un campo de concentración. El Gulag, la unidad 731, como sea que lo llamen. Cuando el soldado comenzó a gritar nombres extraños, finalmente me tomé un momento para notar la ropa marrón andrajosa que llevábamos en el cuerpo, combinada con esposas y cadenas toscas y ligeramente oxidadas que estaban firmemente fijadas alrededor de nuestras muñecas, tobillos y cuellos. No, creo que esto es peor que un campo de concentración. Esto definitivamente se siente como esclavitud, ¿o no son técnicamente lo mismo? No estoy seguro, pero aún así, ¿cómo diablos llegué a esta situación? Sumido en mis pensamientos, no escuché al hombre que de repente interrumpió la lista. Lamentablemente, no me di cuenta del silencio hasta que sentí un dolor repentino y agudo en el costado izquierdo, justo en la caja torácica. Grité de dolor y me aparté de la lanza que ahora goteaba sangre. ¿No te lo había dicho con claridad antes, chico mono? Gritó en mis oídos el soldado que sostenía la lanza ensangrentada. Apenas registré sus palabras debido al dolor insoportable que golpeaba mi mente y mi cuerpo. Dijo tu nombre, así que responde, maldita sea. ¿O quieres que esta lanza entre más profundamente en ti? Apreté los dientes con fuerza y luché contra el dolor. Negué con la cabeza con vehemencia en respuesta. No le gustó eso. Estás poniendo a prueba mi paciencia. Gritó el soldado aún más fuerte, apuntando violentamente la lanza hacia adelante. Sentí que me iban a matar en cualquier momento. Dame una maldita respuesta con tu boca. Ese sí, señor. Grité con todas mis fuerzas, aunque me ardía la garganta de dolor. Salió un tono ronco y rasposo, y el repentino esfuerzo me hizo toser y escupir una mucosidad espesa y rojiza. Instintivamente me agaché, luchando por respirar. Nadie me ayudó, y con el rabillo del ojo vi el absoluto desdén en los ojos del soldado. TCH, dijo el soldado, dándose un paso atrás, apuntándome con su lanza y salpicándome la sangre en la espalda. No me di cuenta de que el hombre sin casco seguía pasando lista mientras yo intentaba expulsar la mucosidad que obstruía mis vías respiratorias. Finalmente, ya fuera por lástima o no, sentí otro golpe fuerte en la espalda, esta vez de una patada. Fue la gracia salvadora de mi sufrimiento, ya que la masa de mucosidad salió volando de mi boca y cayó al suelo. Cuando me dieron aire una vez más, jadeé profundamente, sin importarme el olor pútrido y el sabor horrible que me quedaba en la boca. TSK, asqueroso imbécil, quise ignorar el insulto que me profería detrás de mí. Afortunadamente, mi herida sangrante fue una distracción suficiente. Me mordí los dientes con fuerza y las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos. ¿Por qué me estaba pasando esto? ¿Cómo había acabado en este infierno? Ni siquiera hice nada estúpido antes de dormir. Solo cené, leí lo último del manga que estaba leyendo y luego me fui a la cama. Era un día normal, un fin de semana normal. ¿Por qué? Solo porque... Después de eso, todo fue un borrón. Ni siquiera me importó lo que pasó en el medio, todo lo que sé es que terminé aquí, en esta jaula. Tiene el lujo de un piso seco y plano, y eso fue todo. No tenía cama, inodoro, agua ni comida, y para colmo, todavía llevaba mi ropa de esclavo ensangrentada. Me dolía todo el cuerpo. Las esposas me rozaban la piel con fuerza, y estoy seguro de que había algún desgarro y hematomas debajo de ellas. Pero a estas alturas, ya no me importa. Todo lo que ha pasado ha sido un infierno. Literalmente un infierno. Hay tantas cosas que no deberían seguir practicándose, al menos en la sociedad actual, pero se están haciendo y 10 veces más. Todo por mi culpa, sin ningún motivo. No puedo encontrar ninguna razón. Ni siquiera puedo entender cómo he llegado hasta aquí. Es todo una pesadilla horrible. Tal vez sea una pesadilla muy, muy vívida. Pero ni siquiera puedo pellizcarme para comprobarlo. Mi cuerpo se ha entumecido por el dolor que me produce la herida sin limpiar. Solo sé a ciencia cierta que está infectada y sé que he perdido bastante sangre. Me sorprende no haber perdido el conocimiento todavía, y, sinceramente, quiero perderlo. Todo es dolor. Un dolor real y abrasador. Eso significa que esto no es un sueño. Todo es real, todo lo que hay aquí. Lo odio.
La zona se había oscurecido. El sol probablemente se había puesto hacía algún tiempo. Los débiles rastros de humo indican que ahora están encendiendo fuegos. Tal vez antorchas. Otra vez, otra cosa anticuada. No he visto ninguna luz moderna de ningún tipo. Ni siquiera las puertas parecen modernas. Todas son de madera con bisagras de metal que crujen. Me dejé caer en el suelo de mi jaula, mirando fijamente el techo de color marrón grisáceo. Una pequeña hormiga se arrastraba sin rumbo en la esquina, desapareciendo en una de las numerosas grietas cubiertas de musgo. ¿Era esto algún tipo de esclavitud de cosplay? Siendo realista, no puedo pensar en ninguna situación en la que estas condiciones se dieran de otra manera. Al menos no donde vivo. Esta es la primera vez que veo a alguien usando una armadura de hierro sin ironía, y todo parecía usado también. Una cosa es segura, estos tipos no son parte de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina o cualquier rama del Ejército de la Nación. ¿Significa esto que me enviaron a un país del tercer mundo? Pero si es así, ¿por qué? ¿Por qué a mí específicamente? Soy literalmente el tipo más normal que puedas encontrar, o tal vez por eso. Mi mediocridad hace que sea menos sospechoso que haya desaparecido. Y soy fácilmente descartable. Eso es, maldita sea, es simplemente deprimente darse cuenta. Así que me han secuestrado y me han enviado a un país del tercer mundo controlado por una guerrilla racista y muy anticuada. Supongo que es una guerrilla, porque si fuera una dictadura o algo así, vería alguna insignia o símbolo que reconocería. No quedan muchos dictadores hoy en día, y todo el mundo conoce a los que quedan. Además, esperaría que su protocolo fuera más moderno si se tratara de alguna de esas dictaduras conocidas. Así que esto significa que mi vida corre un riesgo aún mayor, puede que me obliguen a trabajar en una mina de diamantes. Hombre, eso no me hace sonreír. Mientras estaba sumido en mis pensamientos amargos, moví el trasero para quitarme de encima el incómodo bulto que había en el suelo. Cuando no funcionó, hice un movimiento más grande, casi rodando hacia un lugar diferente, pero el bulto estaba allí, como si me estuviera siguiendo. Fruncí el ceño, la molestia no ayudaba en nada a mi situación. Me harté de que todos mis intentos fracasaran y me senté, mirando hacia atrás para ver lo que fuera que me estaba molestando de esa manera. Por un segundo, tuve el pensamiento más extraño y aterrador de que me habían hecho algo cuando estaba inconsciente, como ponerme una etiqueta permanente. Lo que vi resultó ser simplemente extraño. Realmente, muy extraño. Cuque, susurré entre dientes, mis ojos se abrieron de golpe como platos. De todas las cosas que mi mente podría haber pensado en ese momento, lo único que no esperaba ver era una cola de mono larga, marrón y peluda. Y estaba pegada a mí. Me quedé mirando la cola flácida como una estatua. Mi primer pensamiento fue lo que había dicho el soldado que me apuñaló. No solo estaba siendo un idiota racista, literalmente me estaba llamando niño mono. Mi segundo pensamiento, entonces, fue si este era un implante falso que me pusieron. Es real. Ni siquiera sé cómo describirlo, pero puedo sentirlo. Sin duda, si descubriera cómo moverlo, diría, mierda. Mierda, se acaba de mover. Es real de verdad. Volví la cabeza hacia el mundo exterior desde entre los barrotes de metal. Un tono naranja llenaba el espacio vacío, el sutil sonido de las llamas parpadeantes cantaba entre la orquesta de chirridos de los grillos. Incluso ahora, todo parecía más grande. Justo como cuando noté la increíble diferencia de altura entre todos los demás. Esto me llevó a mi tercer pensamiento. He cambiado mucho. He encogido de estatura y ahora tengo cola de mono. ¿Qué más ha cambiado? Me llevé las dos manos al pelo y lo alboroté experimentalmente. Sí, incluso tengo más pelo del que suelo tener. La textura también ha cambiado. Es como si estuviera en un cuerpo diferente. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué le pasó a mi cuerpo original? ¿Morí? No podría haberlo hecho. Estaba sana, estaba en un lugar seguro, posiblemente el lugar más seguro del planeta. No tenía a nadie que me odiara de verdad ni nada, y era bastante solitaria y evitaba los problemas. Joder, ni siquiera he visto las puertas del paraíso todavía. Entonces, eso significa que yo, no. Vale, no. Cálmate, Sean. Saca esos pensamientos de tu cabeza. Exhalé levemente y luego inhalé profundamente, cerrando los ojos. Necesito tomar esto paso a paso, todo de nuevo.
Me secuestró un guerrillero medieval, probablemente un esclavo que fue enviado a una mina de diamantes o algo así, y ahora también soy un hombre mono bajito. O un niño, como dijo ese soldado. La altura realmente lo solidificó. Espera, ¿eso significa que retrocedí en edad? Decidí distraerme de nuevo con mi cola. Ya que se movía, y definitivamente lo sentí. En realidad, es posible que yo. sin éxito. Solo traté de imaginarme a mí mismo moviéndola de nuevo ahora mismo, pero no pasó nada. Tal vez solo necesito levantar la Y. Ga. Grité de inmediato, soltando mi nueva cola en el momento en que una oleada de dolor eléctrico inundó todo mi cuerpo. Superpuso por completo los dolores de mi herida en el costado, bloqueando mi cuerpo por lo que pareció una eternidad antes de desplomarme sin contemplaciones en el suelo. Cuando mi visión empezó a oscurecerse, recordé mentalmente que no debía tocarme la cola. Maldita sea, eso suena muy raro. Lo que me despertó fue el fuerte y repentino golpe contra las barras de metal. Me sacudí de mi sueño. Al abrir los ojos, a través de los brillantes rayos de sol, vi a otro guardia de pie frente a mí. Este era más corpulento y, en lugar de sostener una lanza, sostenía un pequeño cuenco de madera. No podía verle los ojos debido a la visera de su casco, pero sospechaba que solo me estaba mirando fijamente. El desayuno, dijo bruscamente, arrojando el cuenco al suelo. Sorprendentemente, no se derramó todo por completo, pero la mayor parte quedó derramada. El guardia se alejó sin decir otra palabra, probablemente porque ya no quería estar allí. Me quedé mirando la comida derramada con el ceño fruncido, intentando parpadear para quitarme el cansancio. Ni siquiera parecía comida de verdad. Era gris y tenía algunos trozos de lo que fuera. ¿Qué tan idiotas pueden ser estos tipos? Supongo que no hay sol ni arco iris cuando se trata de tráfico internacional. ¿Era ese el término correcto? No me importaba. Consciente de mi nuevo apéndice, me arrastré hasta mi supuesto desayuno. Con una mirada incómoda, metí un dedo en la comida y lo lamí. Sabía agrio, probablemente por lo que había en mis manos antes, pero por lo demás no tenía ningún otro sabor. De todos modos, no es que hiciera ninguna diferencia. En el momento en que la comida entró en mi boca, me puse en piloto automático, devorando el tazón entero antes de pasar a lamer la comida derramada. Antes de darme cuenta, estaba mirando el tazón de madera limpio con granos de arena alojados entre mis dientes. Esta vez, tararear no me dolió tanto. De hecho, ahora que lo pienso, mi herida tampoco. Miré hacia abajo con cuidado y levanté lentamente mi ropa harapienta. Hice una mueca al ver la costra gruesa y torcida que crecía sobre la herida. Quiero decir, al menos no era muy profunda. Sacudí la cabeza para sacarme ese pensamiento de la cabeza y miré a mi alrededor. Mi jaula estaba situada cerca de los gigantescos muros de madera del puesto de avanzada. Detrás de mí estaba el muro, a ambos lados había jaulas adicionales y frente a mí había una vista semiclara de lo que estaba sucediendo en el corazón del puesto de avanzada. Un edificio me impedía ver todo, pero podía ver algunos destellos de guardias caminando a la luz de la mañana y charlando distraídamente. La normalidad realmente me dolía de ver. Dirigí mi atención hacia las dos jaulas que había a mi lado. La de mi derecha estaba vacía, pero en la de mi izquierda había alguien dentro. Los barrotes ocultaban la mayoría de los rasgos de la persona, pero era un hombre de piel bronceada. Era calvo y llevaba ropa pequeña, lo que dejaba al descubierto piernas y pies huesudos. Estaba desnutrido. De repente sentí una gran pena y el deseo de ayudarlo, pero luego recordé mi propio estado miserable, un sonoro recordatorio de lo horrible que era todo aquello. Parecía que el hombre ni siquiera había tocado su comida. Tal vez renunció a luchar por sobrevivir. Honestamente, yo también lo haría, pero mis siguientes acciones lo contradecirían. Oye, lo llamé antes de poder pensar, mi voz visiblemente menos tensa que ayer. No obtuve respuesta. Tal vez fui demasiado silencioso. Sin pensarlo, decidí acercarme arrastrándome y llegar a una distancia cómoda. Esta vez, golpeé los barrotes mientras lo llamaba. Hola, amigo. El hombre levantó la cabeza y abrió los ojos, que revelaron un ojo marrón y otro gris y nublado. Es ciego y no dudaría que también lo había visto uno de los soldados. Se quedó en silencio, mirándome con ojos sin vida. Eso hablaba de su voluntad completamente derrotada. Dudé antes de hablar. Ni siquiera sabía qué decir, ni siquiera sabía por qué estaba haciendo esto. Miré a mi alrededor rápidamente, mis ojos finalmente se posaron en el plato de comida sin comer. Una vez más, tomé acción antes de mi mente.
¿Vas a comer eso? No dio una respuesta inmediata, sino que se quedó mirando lentamente el cuenco que estaba cerca del costado de la jaula. Era como si estuviera contemplando su presencia durante lo que pareció una eternidad, pero finalmente hizo un movimiento. Se puso de pie sobre sus patas espinosas y muy lentamente se dirigió al cuenco. Una vez que estuvo allí, lo recogió con cuidado y luego hizo su caminata de regreso a su lugar. Pero en lugar de sentarse en su lugar original, se volvió hacia mí, se sentó a un pie de distancia de mí y luego colocó el cuenco justo frente a mí. Lo miré a él y luego al cuenco. Me maldije en silencio. Ahora me sentía muy mal. Lo había obligado a hacer todo eso solo porque quería comida, algo que él debería estar comiendo más en ese momento. Traté de empujarlo con mis manos. Cómelo. Al menos, solo un poco, por favor, una vez más, no me respondió. Sus ojos hundidos estaban en blanco, como si el alma de esa persona hubiera partido hacía mucho. Ni siquiera parecía que me estuviera mirando, solo tenía esa mirada perdida. Finalmente, se puso de pie, regresó a su lugar y se agachó en posición fetal, dándome la espalda. Mientras lo miraba por un rato, de repente se produjo un alboroto de risas entre los soldados en el centro del puesto de avanzada. Su alegre risa resonó por toda la zona, rebotando en las jaulas y dejando un efecto de eco. Esto fue tan jodidamente deshumanizante. Golpeados y zarandeados hasta el punto en que no queda ni un atisbo de esperanza. ¿Y para qué? Solo para obligar a este tipo a trabajar hasta el cansancio por unas estúpidas piedras brillantes. Y tienen el maldito descaro de reírse así, tan alegremente en medio de este agujero de mierda. Lo odio todo. Este sufrimiento nunca debería ocurrir, y aquí está, gestándose en directo, y nosotros somos los que lo sufrimos. Ya ni siquiera tengo ganas de comer esta comida. Gracias, dije humildemente. No, susurré. No había nada que agradecer por satisfacer mi egoísmo. Esta vez, la comida sí que sabía agria. No contaba los días, no después del sexto día. Era lo mismo una y otra vez. Despertar, comer, esperar a que cayera la noche y luego dormir. No he salido de su jaula ni una sola vez. Tuve que usar a escondidas la pared del puesto de avanzada como un lugar oculto para mis asuntos. El hedor no estaba ahí al principio, pero está empezando a crecer. Quise intentar hablar con el hombre, pero no hizo ningún esfuerzo por volverse hacia mí. Muchas veces pensé que había muerto, pero apenas veía cómo su figura se levantaba un poco. No tocó su comida ni una vez, ni después de mi pedido y dudo que antes de eso tampoco. Con razón, desde entonces no volví a comer más, y cada vez que pensaba en eso, me maldecía por lo que había hecho ese día. No creo haber hecho nunca algo tan egoísta como eso antes, y se quedará en mi cabeza durante mucho tiempo. Nunca tuve la oportunidad de pedirle perdón a ese hombre. De repente, ya no estaba en su jaula al cuarto día. Tuve que contener las lágrimas durante la mayor parte de ese día. Aquellos que hablan de vacío no saben nada de lo vacía que me sentí ese día. Lo vacía que me siento todavía ahora, sabiendo el destino de ese hombre, y cómo contribuí en parte a él. Para distraerme de alguna manera, daba vueltas alrededor de mi jaula. Al menos, las daba cuando no había guardias. Afortunadamente, a ninguno parecía importarle nosotros, los esclavos, así que solo patrullaban alrededor de mi jaula cuando era necesario. Lo que sucedía en un total de 3 veces al día, distribuidas de manera uniforme. Cronometré el tiempo entre cada patrulla y rápidamente me acostumbré a la rutina monótona. El cronometraje también ayudaba como distracción. Mi única suposición sobre lo que estos tipos estaban esperando era órdenes de un superior. Si nos tenían aquí permanentemente, entonces ya debería estar trabajando, pero claramente no es así. Supongo que esto es solo un puesto de avanzada de parada técnica, porque hace algunos días escuché que salían carruajes. Debe haber sido una gran parte de ellos los que se habían ido también, porque ha estado mucho más tranquilo desde que se fueron. Por puro aburrimiento y curiosidad, me pregunté para qué se habían ido. Ninguna de mis ideas terminó bien para ellos, para mi delirante satisfacción. Para ser sincero, me parecía un pecado intentar encontrarle el lado positivo a mi situación, y lo intenté activamente, pero no podía ignorar el hecho de que me estaba sintiendo un poco mejor. Todavía estoy en un estado lamentable, pero no tan mal como cuando me desperté aquí por primera vez. Estoy seguro de que tiene que ver con toda la comida y el descanso que estaba recibiendo. Era poca la comida en cuestión, pero se fue acumulando gradualmente.
Ya no siento que me resulte tan difícil mantenerme en pie, si eso dice algo. En todo caso, es solo otra señal de que realmente he retrocedido en edad. Otra anomalía con la que me distraigo activamente. Se me ocurrieron algunas respuestas locas y estoy seguro de que todas son erróneas. Una de mis favoritas es que me inyectaron un medicamento que atacó mi genética y provocó que algunos genes se reactivaran rápidamente. Suena bastante científico, pero ni siquiera yo puedo engañarme a mí mismo con esa estupidez. Por lo menos, es más realista que recibir una maldición de un espíritu de mono. Mientras miraba al suelo sumido en mis pensamientos, otro soldado se acercó y se estrelló contra mi jaula. Miré hacia arriba y vi a un soldado mucho más bajo que los demás. Sin embargo, parecía que podría matarme fácilmente. Levántate, te están limpiando, dijo el guardia, jugando con la cerradura de mi jaula antes de abrir la puerta. Lo miré por un momento, mis pensamientos se dirigieron pasivamente a su acento, pero rápidamente me volví sorprendida por la repentina libertad. Su declaración también fue una novedad, pero dejé mis pensamientos a un lado y me puse de pie rápidamente, recordando lo que sucedió la última vez que me quedé allí. No era el único al que dejaban salir. Podía ver a los demás esclavos salir de sus jaulas y ser escoltados por otros guardias en una fila. Me uní a ellos y todos nos dirigimos al centro del puesto de avanzada, recreando nuestra fila de 2 filas. Algunos de nosotros faltaban, por lo que puedo recordar. Muchos de nosotros, en realidad. Bajo la brillante luz del sol, observé en silencio las numerosas tiendas marrones y verdes esparcidas por el perímetro, como pequeñas montañas cubiertas de hierba entre los escasos cuerpos de edificios de madera. 2 altas torres de vigilancia de madera se erguían y miraban hacia todo el puesto de avanzada, supuestamente también más allá. No tenían ascensor, ni escalera, diablos, para empezar, no tenían metal. Realmente se mantenían fieles al estilo de vida medieval. Mi atención se centró en los 2 hombres que estaban delante de nosotros. Era el mismo capitán que había pasado lista, pero esta vez no tenía ningún papel encima. El otro hombre destacaba como un pulgar dolorido. Llevaba una túnica marrón oscuro con un diseño vikingo de color verde bosque cosido con estilo. Tenía el pelo castaño oscuro hasta los hombros y los ojos color caramelo detrás de un par de gafas. Parecía un mago, pero sin el sombrero puntiagudo ni la barba larga y gris. ¿O en realidad, era un monje? El soldado bajito dijo algo sobre la limpieza. Es una suposición razonable. De pie. Gritó el capitán. Todos nos pusimos de pie al recibir la orden, y luego no dijo nada más. El hombre mago dio un paso adelante, sosteniendo en alto lo que parecía una varita de madera. Bueno, entonces tal vez era en realidad un mago. ¿Un monje mago? No importaba, todo esto parecía ser muy extraño. ¿Qué purificación necesitamos de nuevo? La respuesta a mi pregunta fue que el mago empezó a cantar un idioma extraño que nunca había oído antes. Incluso el tono era extraño. Apenas podía oírlo, pero lo que fuera probablemente fuera una tontería espiritual. Espíritus, agua, lluvia danzante, benditos, murmuró el mago, agitando las manos con movimientos extraños. Supongo que tenía razón. Parecía que estaba drogado, pero me quedé callado. Tal vez se tratase de alguna extraña secta que esta guerrilla les hace a sus prisioneros esclavizados. Supongo que es para ayudar a alejar cualquier mal presagio o lo que sea. Lo que realmente ayudaría, en cambio, sería quitarnos estas cadenas y liberarnos, tal vez darnos algo de comida y agua para el viaje de regreso a casa también. Realmente no escuché el resto de lo que dijo el mago, pero terminó su enloquecido discurso con una gran exclamación. Concédeme, con gran poder, cascada. De repente, la punta de la varita estalló con una luz azul brillante. Luego desapareció con la misma rapidez. Parpadeé ante la repentina explosión, ya que no esperaba que sucediera nada así. Pero no tuve el lujo de pensar en lo que acababa de pasar, porque un segundo después, todo mi cuerpo estaba literalmente envuelto en una pared de agua pura y helada. Me quedé atascado en el lugar, con las rodillas dobladas bajo la repentina presión de esta enorme ola de hielo líquido. No tuve la oportunidad de respirar un poco de aire antes, ni siquiera estaba preparado para hacerlo en primer lugar, así que por un momento temí ahogarme. Afortunadamente, la cascada terminó y me quedé tosiendo ruidosamente y jadeando en busca de aire. Todo el tiempo, todo mi cuerpo temblaba por el frío helado que el agua misteriosa me había hecho pasar con tanta gracia, y el viento lo amplificó aún más. No estaba solo.
Todos los demás esclavos a mi alrededor estaban experimentando lo mismo. Diablos, algunos incluso cayeron solo por el peso del agua. Y, por supuesto, los imbéciles que eran guardias comenzaron a pinchar a los caídos, gritándoles en voz alta que se levantaran. ¿Acaso no nos veían como humanos? Además de mí. Espera, no, sigo siendo humana, ¿sí? Entre el pequeño caos que se desató, comencé a escuchar al mago hablar de nuevo. Ni siquiera parecía haber reaccionado en absoluto. Espíritus, que las ráfagas sean fuertes, vientos benditos, gracia del aire, no estaba seguro de lo que estaba parloteando este tipo, pero me preparé para cualquier otro truco de salón que vendría después. No estaba en la zona de pensamiento adecuada, pero podía decir que este mago realmente había hecho algo para traer esa agua. Esta vez, su discurso se sintió más corto que la otra, y esta vez la varita estalló de un color verde brillante. Tornado de viento. De repente, una gran ráfaga de viento se lanzó hacia adelante, chocando contra nuestras desorientadas figuras como un tren de carga. Fortalecé mis piernas lo mejor que pude, mucho mejor que los que se desplomaron en el suelo a mi alrededor, pero rápidamente comencé a resbalar hacia atrás. Parecía una eternidad antes de que los vientos amainaran, dejándonos dolorosamente secos y aún más desorientados. El mago, que parecía satisfecho, dio un paso atrás y habló en voz baja con el capitán antes de marcharse. Como se había recuperado más rápido, lo vi entrar en uno de los pocos edificios del puesto de avanzada y cerrar la puerta tras él. Miré a mi alrededor, especialmente hacia arriba. No vi ningún ventilador grande ni grandes cubos de agua. Diablos, el único objeto más cercano a nosotros era una única caja de madera. Entonces, ¿acabo de presenciar brujería? No, la brujería no hace que salga agua de la nada. Y. La alquimia tampoco. Entonces, ¿magia? Quiero decir, eso simplemente no es posible, pero, al mismo tiempo. Me perdí en mis pensamientos mientras los soldados nos guiaban de regreso a nuestras jaulas, donde volvimos a nuestra monótona rutina. El guerrero con cola de la raza desconocida capítulo 1. Necesito salir de aquí, no aguanto más. Llevo aquí meses. Lo sé. Sé que ha pasado más de un mes, más de 3 en realidad. 3 malditos meses y todavía nada. Ni siquiera sé qué demonios están esperando estos monstruos en este momento. Han reducido la comida a solo una cucharada. Solo nos hemos dado ese baño, y eso fue todo. Un maldito baño. El hedor se ha vuelto tan insoportable que me está volviendo loco. Desde esa noche, no he sido la misma. Los horrores siguen apareciendo en mis sueños, y hay momentos en los que no puedo dormir en absoluto. Diablos, apenas puedo dormir en primer lugar. Mi imaginación ha sido cruelmente creativa al detallar cómo había sido esa noche y cada vez que mi estómago la despreciaba. Solo quiero irme. Estoy harta de este trato deshumanizado, todo por una razón que ni siquiera nos han dado. Es como si nos hubieran torturado a propósito y luego nos hubieran dejado pudrir. Y yo, simplemente no puedo. Me niego a creer que sean humanos. Son engendros del mismísimo diablo. Esa noche, de todas las cosas que podía recordar, recordé lo débil que estaba. Impotente, inmóvil. Había reunido toda la fuerza que podía para liberarme de esta maldita jaula, solo para parecer un simple niño haciendo un berrinche. El pensamiento se aferró a mí con garras de hierro, recordándome constantemente que era y soy actualmente inútil. Y era tan, jodidamente, exasperante. Exasperante que ni siquiera pudiera tener la oportunidad de hacer algo, ni siquiera si lograba liberarme. Y para empeorar las cosas, mi mente confusa, de todas las decisiones que podía tomar, volvió directamente a ese hombre espinoso. La forma en que sus ojos no tenían vida, cómo había renunciado a todo. Puede que me esté engañando a mí misma, eso lo sé, pero creo que ahora entiendo realmente por lo que estaba pasando. Esa sensación de derrota absoluta, de que realmente no quedaba ninguna esperanza. Fue completamente amargo. Me senté con las piernas apretadas contra mi delgada figura. Mis ojos miraban fijamente hacia el silencioso puesto de avanzada, sin expresión alguna. No habían encendido ningún fuego, dejando la zona envuelta en oscuridad. Nunca más escuché a esa madre después de eso. Debieron haberla matado también, y ella también podría haberlo querido. ¿Qué más debería haber dejado ahora? Un final tan retorcido. En un intento fugaz y final de distraer el torrente de negatividad que envolvía mi mente, miré hacia el cielo nocturno. Miles de estrellas cubrían el firmamento, como si alguien hubiera arrojado chispas de colores en un bol.
No se parecía en nada a lo que podía ver en casa, y tal vez, si hubiera estado en un estado más agraciado, lo habría admirado. Pero me quedé mirando fijamente, sin expresión alguna, y ni siquiera podía sentir la necesidad de expresar emociones. Entre el mar de estrellas se destacaba la luna, cuya luz fantasmal era la única fuente que iluminaba el puesto de avanzada. Mis ojos se detuvieron en el cuerpo lunar. Me hizo detenerme por un momento. No creo que la luna fuera tan grande antes, ni que tuviera tan pocos cráteres. A estas alturas, podría estar volviéndome loco, pero estaba empezando a sentirme muy cautivado por la luna. Pronto me encontré mirando fijamente a la luna, mis pensamientos se fueron apagando poco a poco. Al final, y bastante rápido, terminé sin tener pensamientos. Cero, como si hubiera perdido todo sentido del pensamiento. Y a medida que mi visión se oscurecía, lo único que permaneció en mi mente fue el atractivo resplandor de la luna.